No, me quedo con esta frase que abre el siguiente tema sobre la paz. Esto que dice Arturo, la guerra marca los efectos de la paz desarrolla los efectos de la guerra. Porque mi impresión al estar en las distintas mesas, en algunas de ellas, era, sí, cuáles son las circunstancias de la guerra y la violencia. No nada más sus efectos, no nada más sus causas, sino las circunstancias que se desarrollan. Pero yo creo que también tendríamos que reflexionar sobre, quitándole el gerundio a la paz simplemente. ¿Cuáles son las circunstancias que también permiten las paces, y tenemos que hablar en plural? Un poco lo decía Salvador en algún momento, cuando se preguntaba si las condiciones políticas en Michoacán estaban dadas para, tú lo decías, higienizar a la sociedad, ¿no? Planteemos un poco también viendo sí como historiadores del pasado, pero sobre todo como ciudadanos del presente, qué condiciones tendríamos que, no sé si construir o al menos pensar para estas situaciones de paz o, como tú planteabas hace rato, Salvador, la guerra, la violencia también es una manera de gobernabilidad. Salvador. Está de fondo y ampliando un poco el planteamiento que ya había notado cuando me refería al tema del sensacionalismo, que regularmente nos estamos acostumbrando a ver la violencia en términos de una gran cantidad de datos, tasas de homicidios, daños patrimoniales, y que parece que la construcción o un mecanismo de construcción de paz es aplacar, bajar, disminuir eso, pero eso no se logra, como decía yo, sin una forma, ¿no?, de política. Son programas de gobierno, son maneras en cómo se reinstituye la institucionalidad, es una manera en cómo se reintegran, se hace una reingeniería de instituciones. O sea, es un problema, como decía yo, de gobernabilidad en la medida en que la violencia se, digamos, administra, se produce en términos de estos arreglos, ¿no? Nada más dar un ejemplo muy rápido, que me gusta mucho ponerle un caso brasileño. Cuando en Brasil había los topes más altos de violencia, ¿no?, sobre todo en las favelas, en nivel nacional, había una preocupación política muy fuerte porque algo estaba sucediendo. Y una de las cuestiones que se logró más o menos comprender es que muchas autoridades estaban muy preocupadas por decir que bajar los niveles y demás. Había una cosa que un grupo de investigadores empezó a rastrear, y una de las cosas que encontró es, primero, que había una reducción muy drástica del presupuesto, ¿sí?, público para las policías por un recorte, digamos, nacional. Pero ese recorte tuvo varias implicaciones. Las policías acostumbradas a extorsionar en las favelas eran policías que después tuvieron que ir incrementando sus extorsiones para seguir cumpliendo cuotas, convenios y demás. Y algo que dio un cuerpo policíaco de manera muy inteligente es que lo que hizo fue construir estadísticas, ir reportando los homicidios, los delitos y demás. Y esas estadísticas después se presentaron ante las autoridades para negociar el presupuesto. Y dijeron, tenemos aquí un gran problema de violencia, por tanto necesitamos más presupuesto. Se negocia ese presupuesto, pero las policías siguieron ampliándose y corrompiendo más a las favelas porque el nivel de corrupción se extendió. Y eso es un ejemplo en la manera en cómo una política que pretende regular la violencia también genera estos efectos perversos, pero al final lo que quiero decir es que esas políticas dependen de acuerdos, dependen de programas políticos, dependen de articulación, de cómo la autoridad está administrando, las policías, cómo está mirando el problema de la violencia. Entonces, creo que ahí es donde siento que no debemos perder de vista el punto, ¿no?, de que esas violencias suben, bajan, no son naturales, sino pertenecen a una multiplicidad de factores, cuestiones económicas, cuestiones políticas, están, digamos, moviéndolo, ¿no? En el otro día, leyendo tu artículo sobre las guerras que no son inevitables, hablabas de 1914. Hemos ahora hablado un poco de las guerras. Tal parece que tú lo planteabas con tu lectura de Clausewitz, es una cuestión de voluntad también. Las guerras no son necesariamente estructurales, son acontecimientos históricos. Y hablabas ahora de esto, la violencia que se nos había olvidado. Tal parece que existen estructuras históricas en México que hablarían de ciclos de violencia. Estaríamos en un ciclo distinto, y también recuerdo tu frase que también se me quedó muy grabada sobre este optimismo trágico. Estamos en otro ciclo de violencia, viendo a lo largo de la Revolución Mexicana, comparándolo con otros lugares, no lo sé. Bueno, escuchando sobre el problema de cómo podemos llamar eso, sé que no es una comparación, es una analogía, y sé que las analogías son tramposas. Hay un dicho inglés de que usar la analogía es como comer el caldo con un cuchillo, to eat soup with a knife. Pero a mí me recuerda lo que en la historia de Francia se llama les grandes compagnies, las grandes compañías en una fase
de la Guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra, siglo XIV, siglo XV, después de un agotamiento, casi destrucción, desaparición del reino de Francia, o sea, la autoridad de esa época, no me atrevo a hablar de un Estado, no es todavía el Estado moderno, pero sí, desaparece la autoridad. Y hay esas grandes compañías que de cierta manera se parecen a los Zetas, son soldados profesionales que de repente ya no tienen ni rey, ni duque, ni conde, ni marqués, y trabajan freelance, ahí sí realmente con lanzas, y llega un momento en que llegan a Aviñón y sitian al Papa en su castillo de Aviñón, y el Papa tiene que pagar un rescate enorme, que tienen que fundir la vajilla y todo eso, para pagar el rescate. Y los nombres de esas compañías son terribles. Hay una de las más famosas, pero estamos hablando de miles de hombres, ¿no?, que se llama Les Écorcheurs, desolladores. Y las descripciones de los cronistas de la época es exactamente lo que leemos de los Zetas o la crueldad de la gran familia. Tú te brincaste felizmente el testimonio de un arrepentido que cuenta cómo forman y entrenan. Tienen que desollar y descuartizar vivos a esa gente. Entonces, y si uno piensa que compañía es un término comercial, pero también es un término militar, pues entonces cartel, ¿no? El cartel es un término medio comercial, financiero, capitalista. Hay algo de eso, o sea, el crimen es un modo de vida, el crimen es el instrumento para un modo de vida, efectivamente no hay proyecto político, estoy enteramente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, no se puede hablar de guerra civil, estoy de acuerdo. Lo otro es, Pablo Yankelevich me decía que me iba a enseñar un texto que en Argentina provocó una enorme polémica entre gente de izquierda, un texto breve que se llama No matarás, de un antiguo, creo que montonero, un antiguo guerrillero, y que denuncia el hecho de la violencia en el seno de la guerrilla, asesinatos de compañeros, como Roque Dalton, para simplificar, ¿no?, un caso semejante. Y ese no matarás me obligó a hacerme la pregunta. América Latina es cristiana, históricamente la Iglesia Católica mayoritaria, y recientemente un protestantismo evangélico, no solamente popular, sino también de clase media, muy importante y en expansión, no solamente en Brasil, sino también en el Cono Sur y Centroamérica, ni hablar, y en gran parte de México. Bueno, la prensa no lo ha dicho, pero los que viven aquí en Zamora saben que varios sacerdotes de la arquidiócesis de Morelia, o sea, del Gran Michoacán, han sido asesinados últimamente por la gran familia, por los templarios. Entonces, mi cuestión es absurda, pero no es de historiadores, de ciudadanos, de padres de familia, es de cómo en un país que presume de cristiano, y eso vale para toda América Latina, o casi toda América Latina, cómo es que podemos llegar a ese grado de violencia. Todos dirán como el general Videla, duermo tranquilo, Dios me perdonará. Posiblemente Nazario, que ya murió después de haber resucitado porque lo habían dado por muerto, seguramente él ha de haber pensado eso, ¿no? Ahí yo caigo en dos problemas. Uno, de historia de las mentalidades y de qué sirven las religiones, que se supone que sirven. Por lo menos los psicoanalistas y los psicoterapeutas nos dicen, soy ateo y sé que la religión es muy importante para mis pacientes. Y la otra, llevándonos al tema de la guerra, no de la violencia, al tema de la guerra. Patrice Guénifé me hacía notar que históricamente es el cristianismo que introduce la novedad de que la guerra es mala, que para el resto de las sociedades y de las civilizaciones es una cosa absolutamente inevitable que no podemos calificar moralmente. Es como la sequía, el día y la noche, esas cosas llegan siempre y hay que estar preparado. Y si hay paz, qué bueno. Y acuérdense del templo de Jano, el Janus de los romanos, que tiene dos caras. Es el templo de la paz y es el templo de la guerra. Se cierran las puertas y se abren las puertas, según la paz o la guerra. Y entonces, bueno, pues les debo decir que por un lado sé que guerra habrá siempre, Europa piensa que ya no, pero hay soldados franceses que están combatiendo en África, en Mali, en la República Centroafricana, mientras que el gobierno francés disminuye y reduce casi a nada el presupuesto militar. Y los especialistas, y ahí yo nomás cito, dicen que en Extremo Oriente se está preparando de la misma manera que la Primera Guerra Mundial de 1914, una conflagración alrededor de una China que estaría en el mismo papel que Alemania en 1914, de gran potencia que tiene miedo, que se siente amenazada, que se siente, rodeada, y Japón, una gran potencia en declive, que sería la Inglaterra de la época, y en fin, la guerra está lejos de nosotros, pero la violencia, y ahí está el texto de Chonu, que realmente
finalmente es un texto interesantísimo, importantísimo, la violencia. Y yo creo que no hay que llamarla guerra, yo creo que hay que llamarla violencia, punto. Ahí está. Raúl, ayer hablabas sobre esto, sobre la violencia. No, Clausewitz ayuda mucho a entender la guerra, pero la violencia, ¿cómo entrarle a este tema también para un poco regresar al tema de cómo tratar de fortalecer la paz o las paces? Dabas tú varios elementos de, no hay que hablar de efectivamente de Estado fallido, no hay que hablar de guerra. De hecho, nos tendríamos que salir entonces del esquema de la guerra, tendríamos que entrar directamente a violencia. Hablabas en algún momento de cómo hay una contrainsurgencia del Estado, tendríamos que calificarla así. Señalabas también que algunos segmentos del Estado eran los que estaban capturados, no todos, no regionalmente, pero entonces cómo ver esta violencia, cómo tratarla, cómo tratar de... A mí me sigue preocupando para seguir con el optimismo trágico y dejar más el optimismo. ¿Qué tendríamos que hacer con esto que estamos viviendo tan horrorosamente? Son preguntas difíciles. Algunos de nosotros, yo por lo menos me considero contaminado por esas teorías que nos enseñaron en las universidades en los años 70. La teoría marxista habla de la guerra justa de los pobres contra los ricos. Entonces, si hay un levantamiento por pobreza es justificable y el Estado automáticamente es el Estado de los burgueses, de los ricos. Entonces, el levantamiento es la forma de defensa y posterior proyección de una mejor vida de los pobres, por lo tanto la violencia social justa, y el Estado solo va a tratar de mantener el statu quo para beneficio de un grupo social. Supuestamente la teoría democrática, que ya no es la marxista, esa hipótesis no la acepta, simplemente esa hipótesis no se puede aceptar para entender un Estado democrático. El Estado democrático responde a todos. Pero entonces aquí viene el debate de la razón de Estado. Todo Estado tiene una razón de Estado. El tema es a quién responde esta razón de Estado y quién decide los actos del Estado en nombre de la razón de Estado. Por ejemplo, una de las ponencias más estimulantes de este seminario desde mi punto de vista fue la ponencia sobre Videla. Evidentemente, Videla estaba actuando, si es que es sincero con esas entrevistas que le hicieron, habría que ver eso, pero eso ya es muy difícil. Se necesita ser Sigmund Freud para hacer yo no tendría esa capacidad. Pero si Videla fuera sincero, él estaba hablando de la razón de Estado, pero entonces un Estado reducido al concepto de que yo voy a salvar al Estado, mi ejército voy a salvar al Estado y tengo que matar a todos los que tenga que matar para salvar mi concepto de Estado, mi concepto cristiano de sociedad, porque está amenazado por estos que quieren destruir la civilización. Ese es el mismo concepto fundamentalista del Estado Islámico actual que estamos ahorita viendo que está emergiendo en Siria y en Irak, pero que tiene una autoproyección, pues tratar de extenderlo hasta Nigeria, hasta Sudán, etcétera, etcétera. Pero el tema aquí es si el Estado es incluyente o excluyente, si responde a unos o responde a todos, si es legítima la violencia que tiene que usar o no, y cómo maneja el orden social, a dónde está la frontera del uso de la violencia estatal. Y solo quiero dejar esto en la mesa. Las corporaciones policíacas, que son el primer frente de presencia del Estado frente a la población, están teniendo una derivación en entrenamiento hacia la casi militarización de sus tácticas y de sus estrategias para contener convulsiones sociales en todo el mundo, en estados islámicos religiosos, en estados democráticos liberales. Vean lo que pasó en Ferguson hace unos meses en Estados Unidos. La teoría de la tolerancia cero en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Washington, Boston, etcétera. La policía de la Ciudad de México, acordémonos del News Divine. Cómo contener revueltas sociales. La policía brasileña, la policía española, la policía italiana, la francesa, la sudafricana, todas están entrenándose con el mismo concepto, y no digamos la China. Por ejemplo, en Haití, en la misión de paz de Haití en 1994, cuando la ONU decidió ir a golpear a todos los grupos criminales que tenían dominada la ciudad, en la parte más pobre de la ciudad, que es un barrio periférico que se llama Cité Soleil, los contingentes de brigadas policíacas que fueron a abrir una punta de lanza, una cabeza de playa, era la brigada antimotines de la policía de Beijing, junto con peruanos y brasileños. Tardaron 2 años, pero lo lograron. Y lograron así ir acotando espacios territoriales en el concepto clausewitziano, y fueron con inteligencia, y eso que no hablaban haitiano, no hablaban el idioma criollo, dando con todos los líderes criminales allí, y 3 años después estaba limpio de criminales. El barrio más pobre de los más pobres de América Latina, si es el barrio más pobre de Puerto Príncipe, y Puerto Príncipe es una ciudad que 95% de la población que no tiene agua potable, pues imaginémonos el escenario que era para eso. Pues lo lograron, esos señores lo lograron. La policía pacificadora que opera en las favelas de Río de Janeiro tiene muchos éxitos con ese concepto policíaco. Ahora, ¿ese concepto policíaco es legítimo o no es legítimo? Yo lo dejo como una pregunta. Tampoco podemos vivir en la anarquía, tiene que haber un orden. El orden es legítimo o no es legítimo. ¿A dónde están las fronteras? Es muy difícil acotar esto porque, por ejemplo,
ejemplo, contener a las masas, hacer políticas de tolerancia cero con las masas que los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador lo han estado implementando desde hace 10 años, sin éxitos. ¿Es legítimo o es ilegítimo? Gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, en lo que conocemos nosotros como la nomenclatura política de los gobiernos de los estados. Yo veo muy difícil, pero efectivamente, si estamos en estados democráticos, hay que tratar de evitar la palabra guerra. Eso yo sí lo creo. Es violencia, es crimen, es otra cosa, pero hay que tratar de evitar la palabra guerra, porque se supone que el Estado está representando a la masa mayoritaria de la población de un país. Bueno, Arturo Aracena ha trabajado en los últimos años esto de la memoria, no nada más por su participación en la Comisión de la Verdad en Guatemala, sino también como historiador de Yucatán. Y un poco, para ya pasar la palabra al público y a los comentaristas, estudiantes que estuvieron aquí, ¿cómo alguien definía, Arturo, la memoria como un futuro compasado? Es decir, ¿cómo vamos a manejar esto que hablaba tanto Salvador de la máquina del sensacionalismo, que va a ser parte también de cómo vamos a recordar esto? Claro, si sobrevivimos, pero este horror, esta violencia que se está viviendo tanto, ¿cómo tenemos que tratarla de alguna manera para tratar, no sé si de digerirla, pero al menos tener elementos para todo noticias de horror, de violencia, que seguramente, espero que me equivocarme, que la boca se me haga chicharrón, siga durante buen tiempo con nosotros? Yo quisiera primero hacer un comentario a lo que decía Jean Meyer, y estoy de acuerdo, no se le puede llamar guerra, sino violencia, pero conversando con un compañero en Guatemala, nos planteábamos de que esa violencia que tienen las maras, que tienen los pandilleros, y que se expresa por violencia armada, ¿verdad? No con una connotación a veces de capacidad de fuego, o de capacidad de acción armada muy importante, nos debe llevar a reflexionar muchísimo, porque esa gente no tiene los pruritos ni tiene los resortes que tenía la gente que se enfrenta en una guerra ideológica. Es decir, son capaces, no tienen miedo, son capaces de llegar a niveles de crueldad tremenda. Y ese compañero me hacía una doble reflexión. La primera me dejó sentado, porque me dijo, ¿qué hubiera sido si nuestros combatientes tuvieran esa mentalidad? Es decir, si nosotros hubiéramos llegado a desarrollar ese tipo de personalidades. Y la otra es el hecho de que habrá que tomar en cuenta y en serio que si hay un estallido social por parte de las maras con una expresión organizada bélica, habrá que estar preparado. Yo no dejaría eso de pensarlo, ¿verdad? Porque sí, en El Salvador, cuando uno ve los pocos documentales y las pocas cosas que hay en El Salvador, o cuando ve en Guatemala la realidad, la verdad es que están organizados y tienen una estructura militar. No tienen ideología, no tienen programa, pero tienen una estructura militar. Y eso no hay que dejarlo de. También quería recordar una pequeña cosa. Se ha hablado aquí poco, se habló de espacios territoriales, pero se habló poco de geopolítica. Y ahora que Jean Meyer planteaba el escenario de China, creo que es un elemento que debemos otra vez de retomar. ¿Qué papel jugamos o qué papel se está jugando en torno a intereses geopolíticos y a la definición de la violencia y de las guerras a partir de una dimensión geopolítica? Creo que eso lo abordamos poco en este encuentro. En cuanto a la memoria, yo creo que en el tratamiento de la memoria cabe todo, es decir, cabe el olvido, cabe el resarcimiento, pero lo que no se puede dejar de un lado es que haya justicia. Alguien lo dijo acá en un determinado momento en las mesas últimas. Es decir, una persona afectada tiene derecho al olvido. Los militares manejan el olvido. Bueno, una vez la maravillosa imponencia de Martín, pero un Estado tiene la obligación de enfrentar la memoria y tiene una obligación de darle una salida ciudadana a esa memoria, y eso pasa por la justicia y pasa por el resarcimiento. Yo creo que eso es lo fundamental. Si no, nos vamos a quedar en ejercicios internos de rememorización, ya sea desde la academia, ya sea desde las comunidades, pero eso tiene que tener una salida social y una salida estatal y una salida legal, y es a lo que se niegan en general en el caso de los guatemaltecos. Yo creo que Argentina le ha ido buscando una salida muy valiente a esta situación. En Chile ahí va, no tan al nivel de Argentina, pero en el caso de Centroamérica más bien estamos queriendo pasar la página y haciendo llamados constantemente al olvido, ¿verdad? Es decir, miren al futuro, vean el futuro, olvídense del pasado, ¿verdad? Pero el problema es que el futuro para la mayoría de las gentes, de los guatemaltecos y las guatemaltecas, no es promisorio como te están pidiendo que lo veas, ¿verdad? Entonces, salir de un pasado realmente doloroso sin que te den una explicación y haya justicia y te estén lanzando a un futuro en el que tú no tienes ninguna salida
salida es realmente una locura. Bueno, pues esta primera ronda, como decía, la mesa se extiende hasta la última fila de este auditorio. La abrimos a ustedes preguntas, comentarios. Hay mucha gente que reconozco, sé que ha estado con nosotros, tanto como ponentes como estudiantes y público en general, gente de Zamora que nos da mucho gusto que nos acompañen. Si tienen algún comentario, también los alentamos a que participen con preguntas, como digo, comentarios y también impresiones generales que les deja, que se tendría que también abordar un poco más, pensando en agendas, pensando en simplemente en ideas que tenemos que quedarnos entre nosotros. Si hay alguna pregunta, comentario, es cierto que ya estamos después de 3 largos días, fructíferos, pero largos días, pues efectivamente estamos cansados. Aquí está Efraín, una pregunta, un comentario, pregunta. Pues muchas gracias por las presentaciones y yo diría que si brinca como conejo, salta como conejo, mata como conejo, pues no sabemos si es una guerra o es un conejo, ¿no? Pero evidentemente, si ven la militarización que hay en este estado, lo menos interesante es saber si lo vamos a llamar guerra, si lo vamos a llamar movimiento, y más bien tendríamos que, como dice el maestro Taracena, comenzar a pensar de manera, una salida del conflicto. No sé si han visto la enorme militarización que ha habido en el estado y en los estados vecinos, es impresionante. Si bien no hay un proyecto político, sí hay territorios dentro de este estado, ¿no? El comentario sería más ¿no? Es decir, yo creo que no vale la pena mucho discutir si estamos en guerra o no, y los 2,000 desaparecidos y los muchachos, los estudiantes de Ayotzinapa y demás, son un conflicto enorme, ¿no? Para el Estado, es una debilidad del Estado, es un Estado que ha promovido la violencia, ¿no? Y eso es terrible. Mi pregunta, un poco en el sentido de lo que decía el profesor Taracena, me gustó mucho su participación, obviamente refleja su experiencia. Evidentemente tendríamos que estar pensando menos en esta parte académica y sí más en esta parte política de buscar algunas soluciones. Desde luego el tema del coloquio es muy interesante, ¿no? La paz en las zonas rurales siempre ha estado en conflicto, de las ciudades menos, pero en las áreas rurales siempre ha habido conflictos y de tal suerte que quizá el coloquio lo que pueda dejar para la reflexión es justamente el papel social, y aquí quisiera señalar quizá el doctor Meyer. Le escuché alguna vez una discusión con Lorenzo Meyer sobre la parte que de veras nos debe preocupar. ¿Qué va a pasar con este nivel de violencia en este país y en los países latinoamericanos? Y escuché 2 tesis muy interesantes que quisiera reflexionar ahora, y quizá el profesor Meyer pueda aumentar más este punto de vista que él tiene, que es muy interesante. ¿Qué va a pasar con una sociedad que está en medio de un conflicto? La tesis número 1 que defendía aquí el profesor Meyer era que justamente la sociedad mexicana, al tener un factor de estabilidad intrínseco y una capacidad de resarcir y de reaccionar ante estos elementos, son los que permiten la estabilidad del sistema, ¿no? No es el gobierno ha hecho todo lo posible por desestabilizar esta estructura social. Del lado contrario, el otro Meyer, Lorenzo, decía que tendría que haber y que se tendría que acelerar esta práctica política y esta contradicción entre la sociedad y el gobierno para poder aspirar a un cambio. Y esta parte la extrañé un poco en estas presentaciones, pero me parece que como los que somos más antropólogos y buscamos como estas tesis y estas premisas de confrontación que nos llevarían nuevamente de esta inestabilidad a una mayor estabilidad, para no hablar de guerra, de movimiento, conflicto, sino simplemente de estabilidad, inestabilidad, emanada de lógicas y de formas de organización distintas que conviven en un mismo estado, ¿no? ¿Y qué es lo que estudiamos los antropólogos finalmente? Es agradecer el comentario que alguna vez escuché de Jan Meyer, y si quisiera opinar un poco más en este sentido, siempre nos ilustra mucho. Gracias. Vamos a recuperar otros comentarios. María Julia. Gracias. Yo quería hacer una breve pregunta porque les estaba escuchando y estaba pensando en el papel del Estado para poder controlar realmente toda esta violencia estructural, ¿no? Realmente es una pregunta hecha como extranjera e ignorante, entonces no sé muy bien cómo formularlo porque no conozco realmente la realidad mexicana, pero a mí una cosa que siempre me sorprende aquí es la cantidad de cuerpos de seguridad armados que hay en el país, y me preguntaba justamente si esa constelación de cuerpos armados sirven para dar más sensación de seguridad, para controlar, para desarrollar mucha más eficacia en las estrategias de control de la violencia, o si no es una cortapisa para una centralización del monopolio de la violencia por parte del Estado, si no es en última instancia una manifestación de una estructura débil del Estado. Querría saber, pero insisto, porque realmente no conozco esta realidad, pero querría saber, cuál era su opinión al respecto. Gracias.